Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy comenzamos nuestro estudio de otra parte del cálculo conocida como cálculo diferencial, la cual está basada en el concepto de derivada. Sus orígenes podrán remontarse a estudios hechos por Pierre de Fermat, matemático francés, sobre el estudio de máximos y mínimos de funciones. Fermat se dio cuenta que en los puntos de la gráfica de una función, donde ésta alcanzaba sus valores máximos o mínimos, se podía trazar una recta tangente a la gráfica con pendiente cero, es decir, una recta horizontal. Aquí podemos observar la gráfica que hace referencia a lo anteriormente descrito. La gráfica posee máximo en el punto x sub 0 y mínimo en x sub 1. Notamos que allí las tangentes que se pueden trazar son paralelas al eje horizontal, o sea, al eje X. Aquí podemos ver la recta tangente a este punto X sub 0 y aquí también podemos ver una recta tangente al punto X sub 1. Bueno, y podemos también trazar diferentes rectas tangentes en los demás puntos de la función. A manera de introducción, nuestro mundo se caracteriza por el cambio constante de sus componentes. Esto debido a que la variación de algo influye en que otras cantidades también cambien. Es decir, si aumenta el número de mujeres embarazadas, el índice de natalidad también aumentará. Si el mercado decide aumentar el precio de las manzanas, entonces es posible que disminuya la demanda de dicho producto. Si un ser humano reduce la cantidad de agua que ingiere al día, probablemente sea más propenso a sufrir una enfermedad renal. En otras palabras, y en un lenguaje muy sencillo, podemos entender la derivada como una razón de cambio. Concepto o definición de derivada. La derivada es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Aquí tenemos una gráfica donde tenemos la recta tangente. La recta tangente a esta función. Y bueno, la recta tangente a una gráfica de una función, en nuestro caso y igual a f de x, es la recta que pasa por el punto A, f de A, con pendiente dada por el límite cuando h tiende a 0 de f de A más h menos f de A sobre h. Hemos leído la pendiente de esta recta tangente a la curva. Siempre que el límite exista, para muchas funciones suele ser posible obtener una fórmula general que proporcione el valor de la pendiente, de la recta tangente. Esto se lleva a cabo al calcular el límite de f de x más h menos f de x sobre h. Reafirmando nuestro concepto de derivada, podemos decir que el límite del cociente de la diferencia en la anterior
fórmula define una función que se deriva de la función original y igual a f de x. Esta nueva función se denomina función derivada o simplemente la derivada de f y se denota por f'. Y entonces tenemos aquí la derivada de una función y igual a f de x en x está dada por f' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, siempre que el límite exista. Bueno, vamos a ver unos ejemplos. Tenemos nuestro primer punto, dice, encuentre la derivada de f de x igual a x al cuadrado más 2. El proceso de encontrar la derivada f' de x consta de 4 pasos. Primero, f de x más h. Entonces tenemos x más h al cuadrado más 2 es igual a x al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, o sea 2x por h más h al cuadrado más 2. Un segundo paso, aplicando la definición de derivada, es que le restamos f de x. Entonces tenemos que f de x más h es igual a x al cuadrado más 2xh más h a la 2 más 2 menos x al cuadrado menos 2. Operando, obtenemos como resultado h sobre 2x más h. Nuestro tercer paso sería dividir por h. Al dividir por h, entonces se cancelan la h y nos queda 2x más h. Y bueno, esta h se cancela también. Por lo tanto, el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, o sea, el límite de 2x más h, cuando h tiende a 0, es igual a 2x. Por el paso anterior, vemos que la derivada de f de x igual a x al cuadrado más 2 es f' de x es igual a 2x. Tenemos nuestro segundo ejemplo. Encontrar la derivada de f de x igual a x al cubo. Entonces, para calcular f de x más h usando el teorema del binomio, tenemos nuestro primer paso, que sería igual, entonces, el primero al cubo más 3 veces el primero por el segundo, pero el segundo término está a la 1, el primer término queda a la 2, más 3 veces el primer término por el segundo término, que el segundo término ya comienza a elevarse a la 2, más h elevado a la 3. Nuestro segundo paso es f de x más h menos f de x. Entonces lo anterior menos x al cubo. Entonces operando y factorizando tenemos la expresión h factor de 3x al cuadrado más 3xh más h al cuadrado. Nuestro tercer paso es dividir por h. Entonces se cancela la h y entonces el límite, aplicamos el límite cuando h tiende a 0 y podemos darnos cuenta que nuestro resultado es 3x al cuadrado. La derivada de f de x igual a x al cubo es f' de x igual a 3x al cuadrado. Aquí debemos de recordar de los estudios de álgebra un binomio a más b al cubo. Tenemos esta respuesta que aquí sustituimos a por x y b por h y de esa manera encontramos la derivada. Nuestro ejemplo 3. El ejercicio 3 dice, encuentre una ecuación de la recta
tangente a la gráfica de f de x igual a x al cubo en x igual a 1/2. Bueno, necesitamos encontrar entonces una ecuación de una recta que es tangente a esta función f de x igual a x a la 3. Bueno, tenemos dos funciones, f de x y su derivada, y cuando estas funciones se evalúan en el mismo punto, se obtiene la siguiente información. Vamos a evaluar o vamos a reemplazar en la primera función 1/2 f de x, entonces nos da 1/2 a la 3, nos da 1/8. El punto de tangencia es 1/2, 1/8. Ese es el punto de tangencia. Ahora, al evaluar el mismo punto en la derivada, o sea, f' de x, reemplazamos x por 1/2, nos queda 3 por 1/2 al cuadrado. 1/2 al cuadrado nos da 1/4, por 3 nos daría 3/4. La pendiente de la recta tangente es 3/4. La pendiente de la recta tangente en el punto 1/2, 1/8 es 3/4. Así, por la ecuación punto pendiente de una recta, una ecuación de la recta tangente está dada por y menos 1/8 igual a 3/4, factor de x menos 1/2, o bien, operando, nos quedaría y igual a 3/4 de x menos 1/4. Aquí pues es importante también tener en cuenta cómo podemos hallar una ecuación sabiendo un punto y sabiendo la pendiente de una recta. Bien, la gráfica de la función y la recta tangente se muestra a continuación. Aquí la tenemos, el punto 1/2, 1/8, y tenemos entonces la ecuación de la recta. Aquí tenemos la función y igual a x al cubo. Nuestro cuarto ejemplo dice: encuentra la derivada de f de x igual a 1 sobre x. En este caso, debemos poder demostrar que la diferencia es, aplicando entonces la definición de derivada, f de x más h menos f de x es igual a 1 sobre x más h menos 1 sobre x, es igual, hacemos entonces la resta, menos h sobre x más h sobre x por x. Las fracciones se suman usando un común denominador, y entonces, o en consecuencia, límite cuando h tiende a 0 de menos h sobre h, factor de x más h por x. Al reemplazar, vemos que obtenemos menos 1 sobre x al cuadrado. La derivada de f de x es igual a menos 1 sobre x al cuadrado. F' de x es igual a menos 1 sobre x al cuadrado. Bueno, de esta forma es que nosotros podemos encontrar la derivada aplicando la definición de derivada. Notación. A continuación se presenta una lista de la notación común usada en la literatura matemática para denotar la derivada de una función. Aquí tenemos 5 formas de decir que estamos hallando la derivada. La primera es f' de x, la segunda de y sobre dx, la tercera y', la cuarta d sub y, y la quinta o última d sub x, y. Para una función como f de x, que es igual a x al cuadrado, escribimos f' de x, donde su resultado es 2x. Si la misma función se escribe y igual a x al cuadrado, entonces utilizamos de y sobre dx igual a 2x. O y' igual a 2x. O de x de y
igual a 2x. Bueno, llega el momento de practicar. Calcular la derivada de los siguientes funciones. Entonces aquí tenemos 7 ejercicios para practicar. Nos veremos en un próximo video. Que Dios nos bendiga.